Emma Chirique es maya cachique de Guatemala, doctora en Ciencias Sociales. Ha escrito varios artículos académicos y el último fue sobre el colonialismo y el feminismo blanco. Entre sus publicaciones ha publicado varios libros. No voy a leer lo que está en maya cachique, pero uno es Cuerpo, Poder y Políticas, Mujeres Mayas en el Internado Católico de 2013, Los Deseos de Nuestro Cuerpo de 2011 y Alas y Raíces, Afectividad de las Mujeres Mayas de 2013. Entonces, Emma, pues tienes media hora, bueno, el tiempo que quieras tomar para presentar y luego vamos a hacer lo que estuvimos haciendo ayer de diálogo sobre los materiales que nos mandaste y tu presentación. Bueno, gracias Natalia, buenos días a todas, a todos. En el calendario maya hoy es un día, bueno, todos los días son especiales. Hoy es el día del camino, del Pej. Y yo creo que podemos pedir también por el tema que estamos trabajando, que este tema como que nos reoriente nuestros caminos. Cada quien tiene un camino especial que hacer y en algunos momentos nos encontramos, en otros momentos también nos separamos. Pero es como pedir camino para nuestras vidas. Voy a dividir mi presentación. Quiero leer, una primera parte quiero leer y en la segunda quiero compartir diapositivas con ustedes en donde muestro dónde estuvieron alojadas, capturadas, secuestradas las internas. El libro en cachiquel dice, o sea, lo que yo les mandé sobre este libro, Chakulaj chuk albil chuka banobaj mayak ishoki chirupan un kashlan apetaj tijonik, que se traduce en Cuerpo, Poder y Políticas, Mujeres Mayas en un internado católico. Habían palabras que no podíamos traducirlas, por ejemplo, el internado, ¿cómo traducir el internado? Entonces le pusimos apetaj. Apetaj es como un lugar cerrado, sí, lugar cerrado. Bien, inicio entonces. Educación civilizadora y racial para mujeres mayas, la superación de las mujeres mayas. La superación del indígena fue una idea impuesta por el Estado y cooptada por varias familias a finales de la década de los 50. A partir de los 50, algunos padres de familia cristianos creyeron en la iniciativa de Monseñor Rosel Arellano de dar educación a las mujeres indígenas. En ese marco patriarcal local, varias generaciones de niñas mayas se vieron obligadas a dejar a sus familias, abandonar sus comunidades para ingresar a un internado católico femenino. Los padres de familia sostenían el sueño de que sus hijas aprendieran a leer y escribir bien. Las alumnas aceptaron el reto, llegaron a un lugar desconocido y con gente desconocida. Las estudiantes de la primera promoción, siendo niñas, la mayoría de 4 y 5 años, iniciaron su formación en la ciudad capital y fueron moldeadas según los objetivos de Monseñor Rosel. Mientras la mayoría de la promoción 14 a la que yo pertenecí, se incorporó al internado siendo adolescentes. Ambos grupos de estudiantes aprendieron a sobrevivir en un lugar extraño, asumieron la responsabilidad de estudiar y graduarse de maestras de educación primaria urbana. Se sometieron parcialmente a normas y valores impuestos. Aprendieron a valerse por sí mismas, a enfrentar una realidad sin la compañía de sus seres queridos. Aguantaron el hambre y el encierro, porque el costo de la colegiatura fue accesible para la mayoría de familias y las becas fueron un alivio. Aceptaron hasta cierto punto estudiar de manera civilizada, entre comillas, en lugar de ser esclavas en las fincas y ser sirvientas para las familias criollas, ladinas, pero también indígenas. Soportaron el internado porque no las obligaron a usar el uniforme ladino y no vivieron el racismo entre compañeras.
gozaron la vida estudiantil a partir de la presencia, solidaridad y cooperación entre compañeras y las relaciones de amistad, pero también al ejecutar un instrumento musical porque significó una fuente de alegría que les permitía olvidarse del hambre, de sus penas y preocupaciones. En esa época, mi experiencia, por ejemplo, mi abuelo me motivó a tocar marimba. Yo aprendí a tocar marimba y cuando llego al internado, pues inmediatamente me colocaron en el grupo de las internas marimbistas. Y además aprendí a tocar, en el Socorro aprendí a tocar mandolina. A pesar de que no las formaron en conocimientos y prácticas mayas, filosofía, matemática, epigrafía, espiritualidad e idiomas mayas, actualmente afirman con orgullo. Una de ellas dice, en cachiquel dice, Chkajoch, Ronogel, Bakamin Ojtijonela, Nikasamajir, Rinaoj, Rikapanik. En español se traduce, aguantamos todo, ahora somos maestras y estamos en lo nuestro. Pero eso no lo dice la mayoría, es decir, no fueron asimiladas totalmente. La mayoría de exalumnas son reconocidas en sus comunidades, algunas han sido premiadas por su trabajo educativo, varias han reproducido los valores y principios de Monseñor Rosell y de la congregación betlemita, y afirman algunas que han sido luz para las comunidades. En esta frase, cuando dicen que han sido luz para las comunidades, otra mujer que no era del Socorro le dice, ¿y qué? ¿Y no hay luz en las comunidades? Pero hay el otro sentido, ¿verdad?, de la luz. Varias no cuestionan el sistema del internado, al contrario, lo valoran y tienen dificultad para asumir una visión crítica del internado, de sus vidas y del tipo de educación que han sostenido. Entre las exalumnas que lograron tener una visión crítica del internado y de sus vidas, más allá de las dos promociones, reconocen el internado como espacio de aprendizaje de contenidos civilizatorios y de modernización. Se reconocen como exalumnas y maestras y que han dado lo mejor para la niñez, a pesar de que no fueron formadas con una pedagogía para responder a la niñez maya. Actualmente son portadoras de los conocimientos y prácticas mayas. Cuerpos femeninos racializados en la historia. Esta etnografía de un internado religioso ha permitido acercarnos a una estrategia de dominación que controla y construye cuerpos femeninos racializados en Guatemala. Se abre una ventana para analizar la manera en que la Iglesia y otras instituciones coloniales y neocoloniales han contribuido a construir cuerpos e identidades dóciles y subordinadas a sus estructuras de dominación patriarcal y racista. Es también un lente para acercarnos a las estrategias de resistencia de las mujeres mayas. Han desarrollado ante estas instituciones e ideologías hegemónicas que han perseguido controlar los cuerpos y negar las historias de las mujeres mayas. Basta ya de invisibilización. No existe una historia de la mujer, existen historias de las mujeres, pero también experiencias de opresiones, de violencias y de luchas de las mujeres mayas contra el sistema hegemónico, contra el dominio criollo y ladino y contra las diversas estrategias de dominación que atentan contra su dignidad. El proceso de civilización ha venido disciplinando los cuerpos de las mujeres indígenas y en el internado escuela fue de una manera planificada y sistemática. El proceso de civilización es una construcción europeo-occidental que se impuso como estrategia política imperial para invadir, colonizar y cristianizar los cuerpos indígenas, mediante la creencia de la superioridad de los invasores y la inferioridad de los pueblos indígenas. La idea central era que los indígenas incorporaran la visión del mundo occidental, su cosmovisión, su religión y la cultura occidental para ser civilizadas y evangelizadas. Estas ideas dominantes y de ascenso se han mantenido y han sido sostenidas y reproducidas por las instituciones. No solo el Estado, sino la Iglesia, la escuela y las familias que han tenido el poder económico y político en Guatemala.
La iglesia colonial pregonaba que la evangelización era la ruta a la civilización y al reino de Dios, mientras que el Estado colonial moderno y las familias criollas impusieron el trabajo forzoso a las y los indígenas, pero además transmitieron la idea de que el único camino para integrarse era la asimilación y de esta manera podían acceder a la ciudadanía. La Iglesia y el Estado también instalaron la idea natural de la dominación. Ellos se encargarían de mandar y los indígenas de obedecer. La evangelización no solamente sirvió para reforzar la pobreza, el conformismo y la pasividad, sino se prestó para obtener información de aspectos que sirvieron para conocer los fundamentos de la espiritualidad maya y como estrategia aprendieron los idiomas mayas. La estrategia civilizatoria se concretó en una vida de resignación forzosa para los pueblos indígenas a través de la esclavitud, el servicio obligatorio, los tributos y la servidumbre. A partir de esta división social, genérica y racial del trabajo, se produjo la explotación, se acrecentaron las opresiones, se crearon las injusticias y se impuso un lugar para las mujeres mayas. La historia de las mujeres indígenas se estableció sobre la base de la dicotomía educación y trabajo. Su lugar de trabajo se redujo a la servidumbre y sobre este tipo de trabajo fue instruida. En estas relaciones de dominación se creó un modelo de ser mujer indígena al servicio de los blancos y de las blancas, de los ladinos y, como dije anteriormente, de algunas familias indígenas, para controlar su cuerpo y su vida en lo económico, lo político y social, para que aprendieran a obedecer y trabajar en las haciendas y en las fincas. Mujeres mayas y educación civilizatoria. A partir de la década de los 50, varias mujeres indígenas accedieron a la educación formal, a la educación que impone el Estado para que sean instruidas, alfabetizadas, asimiladas y ladinizadas. Las familias mayas visualizaron que había otro camino para sus hijas. Con la idea de la superación de la indígena, pronosticaban que podían contribuir a erradicar la servidumbre y el racismo cotidiano a nivel local. La formación de mujeres mayas fue el objetivo que unificó al fundador y a las familias mayas para impulsar el proyecto de educación, un proyecto que debería ser obligación del Estado. A pesar de la negativa del Estado en invertir en la formación de indígenas, avaló este proyecto porque dentro de sus objetivos de nación requería la integración de las indígenas a la vida nacional. Durante esta década, en la década de los 50, nace el Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro, internado femenino y católico fundado por Monseñor Rosel Arellano. El fundador estaba consciente de las injusticias contra los indígenas, pero también estaba preocupado por el auge del comunismo. Y una manera de alejarlas de esta ideología era formarlas y transformarlas desde temprana edad. El modelo de ser mujer indígena se caracterizaba por ser civilizada, anticomunista, cristiana, ladinizada y finalmente que se graduaran como maestras de educación primaria urbana. Las niñas indígenas fueron educadas en la ciudad y, como dije anteriormente, en un lugar extraño y con gente también extraña. Los cuerpos de las estudiantes mayas fueron entrenadas para vivir en ciudad, pero no con la idea de quedarse en este lugar. Se les inculcó que serían más útiles en sus comunidades. Regresar a sus comunidades conllevaba un doble objetivo. Por un lado, siempre se ha creído que la ciudad no es para las y los mayas, sino para los criollos y ladinos. Este racismo biológico promueve y permite que algunas mujeres se eduquen en la ciudad. Ya civilizadas deben volver por ser india debe regresar a su comunidad, porque este es el lugar de los indios y no en espacios ladinos. Regresar también significa una expresión multicultural, es decir, las mujeres mayas vuelven con sus familias y sus comunidades para que se civilicen, y qué mejor si una mujer indígena civilice a su propia gente, es decir, que asuma el compromiso de reproducir
las ideologías etnocéntricas y cristianas. El proyecto educativo de la Iglesia permitió a las mujeres mayas tener acceso a la educación, pero a un costo muy alto, pues muchas de ellas debieron renunciar a su identidad, a su cosmovisión, a su historia y aceptar como propios unos modales, entre comillas, y formas de ver el mundo que les fueron impuestos junto con la educación religiosa. Este proceso de asimilación forzada implicó para las alumnas mayas se despojaran de varias de sus prácticas culturales, de la cosmovisión indígena, de la comida indígena y de su espiritualidad maya. Si bien es cierto que este proceso de incorporación perseguía superar a las mayas, también perseguía aculturarlas. Aprendieron a convivir en un mundo de encierro, separadas de su familia y comunidad, y en este espacio de encierro y de dominio ladino, la mayoría aprendió a someterse para generar cuerpos dóciles y un profundo temor a la realidad. El proceso civilizatorio del internado inculcó una nueva colonización que se caracterizó por ser planificada y sistemática a través de un programa de educación. Y como cosa natural, para su integración, las alumnas internalizaron la educación etnocéntrica y cristiana como el modelo de educación a seguir y reproducir. El internado escuela ha sido y sigue siendo un poderoso instrumento para perpetuar el actual orden social, político y económico del país a partir de la dicotomía ladino-indígena. Las mentes y cuerpos de niñas, adolescentes y jóvenes fueron adiestradas para someterse a una autoridad maternalista y ladina para hacer la voluntad de la Iglesia y del Estado. En la sociedad guatemalteca se deduce que un pueblo es ignorante o inculto si no asiste a la escuela, pero si las mujeres indígenas asisten a una escuela, deberán ser dóciles y muy obedientes. Y para ser aceptadas como civilizadas, tienen que ser instruidas, y para ser instruidas tienen que haber ido a la escuela. A la par de este argumento que promueve la civilización, se activa los prejuicios racistas y se argumenta que los atrasados y los incultos siempre son y serán los indígenas. Para las familias indígenas, la educación implicaba un camino de superación, una forma de enfrentar el racismo, pero también una manera de mejorar sus ingresos, porque varias maestras indígenas han sacado a su familia de la pobreza, han mejorado su nivel de vida y algunas familias fue clave la presencia de una profesional. Para que el internado como institución fuera legítima, fue avalado por el Estado. Este vínculo entre Iglesia y Estado hizo creer a las familias indígenas que favorecía sus intereses y satisfacía sus necesidades. Voy a cortar aquí para pasar a otro y para finalizar, la descolonización de los cuerpos y la educación. Es importante iniciar el proceso de descolonización reconociendo cómo opera la hegemonía y las estrategias de dominación hacia el ser y cuerpos de las mujeres mayas. Para entender a las egresadas del Socorro, es necesario entender la lucha, las maneras en que el propio proceso de dominación educativo moldeó las palabras, los pensamientos, las prácticas, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, las normas y valores utilizados por las mujeres mayas para hablar de dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse o resistir a ella. Es preciso reconocer las imposiciones, pero también tener la capacidad y el derecho de rechazarlas. La lucha y la resistencia están relacionadas con estos poderes, es decir, contamos con nuestra voz, nuestras palabras e idiomas, nuestra sabiduría para afirmar: yo estuve ahí, yo quiero que mejore, yo quiero un cambio para las mujeres mayas. Esto lo decía alguien de las egresadas. La descolonización de las mujeres indígenas debe iniciar con otro tipo de educación que no sea en un internado y que tampoco sea administrado por monjas, porque no persigue la dignificación de las mujeres mayas. Existe la necesidad de trastocar este proceso de civilización
que se ha materializado en conocimientos, valores, normas, educadores y educandos, y que han naturalizado la subordinación, la servidumbre, la ladinización, la evangelización y la idea de progreso. La descolonización permite medir hasta qué punto el internado redujo al silencio los conocimientos, la cosmovisión maya, la historia indígena, los conocimientos y saberes de las mujeres mayas, el pasado, la memoria de las y los ancestros, la fuerza para luchar contra todo atropello sobre sus cuerpos y sus territorios. Descolonizar implica recuperar el pasado y la historia de las mujeres indígenas. Es buscar las desesperanzas de sus cuerpos, las causas de la explotación y de las opresiones, el saqueo de sus recursos, de la prohibición que se les imponía para ser felices y para tener esperanza. Estos temas ya no deben ser tolerados porque han tocado y herido los cuerpos de las mujeres indígenas. El internado fue un poder que trastocó el ser y saber de las mujeres indígenas. Fue el instrumento para perpetuar el etnocidio cultural y para robar la subjetividad de las mujeres mayas. Descolonizar implica reconstruir el conocimiento y pensamiento ancestral. Es luchar por el ri ketamabal katit kamamá, es decir, la sabiduría de las abuelas y abuelos, pero también el ki jutpal, o sea, las enseñanzas, pero también el utzilaj taknaoj, o sea, las buenas ideas. Es pensar desde la sabiduría, la materialidad, la experiencia y la resistencia de los cuerpos de las mujeres indígenas, de sus memorias. Es pensar desde lo negado con el objetivo de ser mujeres cultas. Es una manera de sacudir el yugo colonial implantado en el internado. Es confrontar el neocolonialismo y la interculturalidad. Generalmente hay una propuesta en varios países en donde dice hablemos de la interculturalidad, pero no se habla sobre el racismo. Y yo siempre digo, estoy de acuerdo de hablar de la interculturalidad, pero necesitamos hablar sobre el racismo. Es desmantelar la supuesta superioridad del conocimiento occidental e ir construyendo conocimiento desde los saberes y cosmovisiones indígenas. Es hablar sobre el poder que pueden y deben tener las mujeres sobre sus tierras y territorios. Es luchar contra las diversas opresiones genéricas, raciales, a nivel familiar, comunitario y de la sociedad guatemalteca. Es luchar por las cuotas de poder, y no solo en el internado, sino a nivel local, regional, nacional y, por qué no, en la academia también. Es posible que el estudio hable más de lo que ocurrió en el internado, pero lo más importante es hablar de lo que está ocurriendo. Seguramente existe un miedo a la libertad. Existe todavía una sumisión frente a las monjas que hacen su papel de patronas o jefas. Es desafiar el poder que siguen manteniendo las mujeres blancas y ladinas para subordinar a las mujeres indígenas. Y yo creo que hay mujeres que están hablando, es momento de hablar ya de la subordinación con clave femenina. Es enfrentar la hegemonía blanca y ladina, en palabras de Pablo Freire. Es pensar cómo sus cuerpos oprimidos, que sin haber sido consultados, hospedaron a los opresores. Esto nos hace pensar que han venido cargando en sus espaldas los opresores y las opresoras. Es importante señalar que en el análisis de la opresión genérica y en la práctica cotidiana, las mujeres blancas y ladinas han oprimido a mujeres mayas por ser indígenas y por ser pobres. Aquí se vincula la opresión racial y de clase. En el mundo de las mujeres y en sus relaciones sociales también se practican otras opresiones y de esta manera se han venido reproduciendo relaciones de poder autoritarias y raciales. Es necesario preguntar a las monjas si saben dónde viven las estudiantes, si han convivido con alguna de ellas, si han comido con ellas y si han luchado junto a ellas. Ahora que podemos hablar, afirmamos que entendimos a las monjas, pero necesitamos saber si ellas nos entendieron. Recordemos que no necesariamente tienen que ser hombres quienes inculquen
las normas patriarcales, sino también las mujeres son transmisoras de la enseñanza de esta dominación. Ante el abuso vivido en el internado es importante participar en la construcción de una comisión de la verdad para conocer hasta qué punto la Iglesia y el Estado han desarrollado proyectos de etnocidio y genocidio. ¿Cuál ha sido su responsabilidad y las consecuencias de este proceso civilizatorio? ¿Y de qué manera los pueblos indígenas deben ser resarcidos física, mental, cultural y económicamente? Urge revisar y desatar nudos sobre el pensamiento patriarcal indígena que las mismas mujeres indígenas también hemos internalizado y continúa reproduciendo. Pero también urge analizar el patriarcado colonialista que sigue reproduciendo las instituciones hegemónicas, porque las disciplinas corporales no solo han vivido las internas y egresadas del socorro, sino también la dominación ha alcanzado a más mujeres mayas y en otros espacios sociales. Hace falta escuchar sobre las concepciones del cuerpo de quienes no pasan este proceso de ideologización y dominación para contrarrestar las vivencias y experiencias. Es preciso analizar el discurso y las prácticas de las mujeres blancas ladinas, entre en ellas algunas feministas racistas, porque siguen obstaculizando nuestro crecimiento personal y colectivo. No basta alcanzar la comprensión más crítica de la situación de las opresiones. Esto no permite liberar a las mujeres mayas. Al desnudarlas damos un paso, pero esto no es suficiente si no nos ajustamos a la lucha política para la transformación desde el pueblo maya. Las mujeres educadas no necesariamente son transformadoras de cambios. Muchas veces se convierten en aliadas de políticas y programas etnocéntricos, de gobiernos y de partidos políticos etnocidas y genocidas. Se sabe también que los cambios por sí solos no pueden lograr la transformación. Urge la reflexión y alianzas entre las mayas, con organizaciones y sectores que respondan al ser y saber indígena para lograr los cambios de las condiciones concretas que causan la explotación, las opresiones, no solo de las mujeres mayas, sino de la sociedad en general. Este camino de lucha nos permitirá ser sujetos históricos, económicos y políticos para transformar la realidad. Con esto termino mi presentación y ahora les comparto algunas fotos que tomé tratando de ubicar dónde estuvieron las mujeres indígenas en los internados. Esta fue una casa que todavía está en la ciudad de Guatemala, que ya no es internado, pero que fue internado en la década de los 50. Aquí estuvieron las primeras generaciones de las internas y aquí estuvo el grupo de las fundadoras que yo les llamo en el estudio. En el siguiente, Natalia. Este es el otro internado ubicado en la ciudad de Antigua Guatemala. Anteriormente estuvieron las señoritas betlemitas que le decían, y luego estuvimos nosotras. Este es el segundo patio. El patio anterior era la comunidad y el patio anterior era más prohibido para entrar, pero el lugar más prohibido del internado fue el comedor. Nunca pudimos entrar en el comedor. Y haciendo el estudio, no me dejaron entrar, porque me dijeron, la directora la invita a almorzar. Este es el momento, voy a entrar, voy a hacer etnografía ahí adentro. Cuando ya iba y dije yo, bueno, posiblemente, yo seguía a la portera. Y entonces yo seguí, sígueme por favor, muy bien, yo muy obediente, y pensé que iba a entrar en el comedor. No entré en el comedor de las monjas, entré por otra puerta y me fui en el comedor de las cocineras. Y luego digo, ¿y cómo yo voy a comer aquí sola? No quiero comer sola acá, porque me movía el internado. Entonces me dice la portera y me dice,
yo la voy a acompañar. Y la comida fue riquísima. Yo nunca había comido como comieron las monjas. Me dieron pescado, me dieron ensalada de lechuga con pacayas y me dieron puré de papas. Y dije yo, uy, si esto me hubieran dado en los 5 años que yo estuve interna. Entonces, por eso en el estudio hablo sobre la comida de las ricas y la comida de las pobres también. Bien, entonces aquí estudié, en este edificio fue donde estudió mi generación, aquí estudié. Y esto, aquí muestro yo el dormitorio. ¿Esas son las vacaciones? Las vacaciones, porque no encontré a nadie. Y me dijo yo había hecho ya la conexión con una monja y le digo, mire, yo quiero tomar fotos, así no hay problemas. Pero cuando yo llego este día me dijo, ¿a qué viene? No la podemos dejar entrar. Entonces siempre, no solo, había estudiado ahí, pero me sentí como rechazada y extranjera. Entonces, no la permitimos. Pero digo yo, no, si yo ya firmé la nota que puedo, estoy haciendo un estudio sobre el socorro, deme chance para entrar. Por fin me dio chance, yo escondí la cámara y entonces todas estas fotos las tuve que hacer lo más rápido posible para que no me vieran. Y era en vacaciones. Entonces, bueno, esta es una foto histórica. Aquí está, aquí está Monseñor Rosel Arellano, como el papá, el fundador del internado. Y aquí hay una compañera de las primeras promociones que tuvieron la capacidad de escribir música. Y ella le presenta el formato del himno al socorro. ¿Y la niñita? La niñita, algunas dicen que era huérfana. Y entonces generalmente la tenían como aparte porque era la huérfana. No sé mucho la historia de ella. Y de los demás, por ejemplo, los hombres que ven ahí, este es otro cura, y generalmente había un equipo de hombres acompañando a Monseñor Rosel Arellano. Y las demás, este era el traje de gala. El traje de gala tiene relación con el traje de las mujeres de Quetzaltenango. Entonces es un traje muy así plegado. Cuando teníamos que presentarnos a nivel de coro y a nivel de dar concierto para las familias ladinas, teníamos que vestirnos de esta manera. Pero que también las ponían de mesias en los Sí, ajá, es cierto. Ajá, sí, porque es como folclorizar los cuerpos. Te ves bonita así, puedes servir muy bien. Entonces, a servir a los curas, a militares también en la época de los 50. No, pero ese corte era de un puro decir, porque eran de diferentes lugares. Claro, no pero era que cada uno usaba su traje, sino No, en las presentaciones. era un uniforme. Exacto, este era el uniforme de gala. Pero en el semestre usualmente uno usaba su propio corte y propio huipil. Sí, no. Ahorita miremos en la otra. Esta foto son también las primeras promociones. Este era el traje diario, el traje pechí, el traje de cobán. Entonces todas vestidas con una blusita y también el corte plegado. Entonces no se vestían como yo estoy vestida ahorita, sino con pliegues. Y aquí está, no miro bien ahorita, pero cualquiera de las dos que están en el centro es María Teresa, la primera directora. O sea, muere Monseñor Rosel, vive Monseñor Rosel y a la par la primera directora del internado es María Teresa Melgar, una maestra ladina mestiza. Y luego todas las docentes, si ven a todas las docentes, ninguna mujer indígena, ningún hombre indígena, todas egresadas de la Casa Central, que es otro establecimiento. También cuentan ellas que también hubo internado allí. Entonces, esta es una foto del traje diario en la década de los 50.
Muere Monseñor Rosell en 1965 y dice Monseñor, bueno, la mejor congregación para acompañar a las indígenas van a ser las betlemitas. Entonces ahí está la manera en que se vestían antes las betlemitas, después se vistieron de otra manera. Entonces en esta época teníamos que decir, buenos días madre, buenas tardes madre, madre disculpe, madre aquí, madre por allá. Y entonces dijimos, y yo a veces digo, bueno, si yo solo una madre he tenido, ¿y por qué me obligaron a decir madre a estas mujeres? ¿Verdad? Entonces, pero hubo una época en que teníamos que decir madre. No sé, ahora hermana, se cambió por hermana. Claro, hay padres y hay madres. Ajá. Y aquí está la hermana Mariana, que durante muchos años fue directora del internado. Aquí están en la primera foto son como las 7 alumnas que fueron de la primera promoción. Ellas se graduaron en 1965 y varias de ellas están acá. Entonces, por ejemplo, 3, 4, 5, faltan 2. Hubo una reunión social y ellas querían como encontrarse con sus docentes. Y si se dan cuenta, ella utiliza el traje. Ella es de San Antonio, Aguascalientes, de Patzú, de San Juan, Comalapa. Ella fue mi maestra en la primaria, la seño Adela. Y ellas dos son indígenas, pero por eso yo les decía cómo el internado permitió el proceso de la divinización. Pero lo más triste es que varias exalumnas, es posible que puedan tener el traje, pero ¿cómo están vestidas sus hijas? ¿Qué piensan sus hijos? Casi una buena parte se han ladinizado. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, la seño Adela, sí, Adela Otsoy está acá, allá arriba. Vamos a ver, Bajar está aquí. Vamos a ver si localizo a Ramona. Ramona, la más chiquita, creo que es ella. Y platiqué con ellas. Y la hermana de doña Virginia, la hermana, porque fue de la primera, fue como la mascota, lo decías. Vamos a ver la hermana de Virginia. Ya no recuerdo bien la hermana de Virginia. Era la primera que decía que no tenía clase especial. Ah, sí. La hermana de Virginia, porque al principio a ellas les ponían número. Cuando llegaron al internado, no las llamaban Ramona, Adela, Emiliana. No les decían el nombre. Era por números. Entonces llegó la primera, la 1, y así dice ella, yo soy la 1. Y entonces la 1 fue la primera en llegar en el internado, le cortaron el pelo y la vistieron de otra manera. Y ella aprendió a comer lechita y los cereales. ¿Y usa traje ahora? Sí, usa traje ahora. Y yo creo que el silencio, por eso lo cuento mucho, yo creo que el capítulo que les di es como el efecto del poder. Como muchas decían, por ejemplo, a ella le decía a su mamá, ¿qué pasó contigo, mija? ¿Qué pasó contigo? Pero de plano seguro, la relación entre mamá e hija fue en Cachiquel. ¿Qué te pasó? Yo te veía cuando creciste, eras muy contenta y gritona. ¿Qué te hizo el internado? A ella, su mamá le decía. Y la mamá de ella fue una de las mujeres. Las mamás sabían que no nos daban bien, el alimento era muy poco.
aguantábamos hambre, y la mamá de ella fue una de las mujeres rebeldes. Tiene historia la señora. Ella dijo, bueno, pobrecitas, están aguantando hambre y yo voy a llevar mi bulto de aguacates y mi pan. Y dijo, entonces, ay, doña Chávez, le decían a la señora, doña Chávez, ¿y usted otra vez ahora? Le decía la monja. Sí, vine otra vez y entre semana, pero no vengo a ver a mi hija, vengo a dejar alimentos. Se murió doña Chávez sin saber que los alimentos fueron tirados, no se les dio a las internas. Sí, esa es la parte, cuando ellas cuentan, ay, digo yo, pero está cuentan todo eso que pasaron y luego dicen, no, pero tenemos que agradecer a Monseñor. Y este es mi grupo, de las rebeldes. Dentro del grupo habíamos las 7 diablas, porque así nos llamó la hermana Mariana, las 7 diablas. Y bueno, hicimos cosas en el internado. Y eso por ejemplo, había una que aprendió como, dice, nos moríamos del hambre. ¿Y sabes cómo hacía yo para robar alimentos? En la noche tenía que robar alimentos. En el tiempo del terremoto, llevó un cargamento de alimentos envasados, chocolate, dice, pero una de ellas pudo identificar dónde guardaron el alimento, las monjas, pero no nos dieron ese alimento que llegó en el terremoto de 1976. No gozamos de ese alimento y estábamos pasando penas, hambre, pero una de ellas dijo, yo sí robé porque sí no aguantaba el hambre. Y entonces también en la comida, muchas de nosotros comimos como hacían el arroz, hacían arroz así en sartenes grandes. Ay, vieran ese arroz pegadito y seco, nos encantaba. No nos gustaba el arroz así todo aguado que parecía vómito, con pellejos de carne, porque nos daban carne 2 veces al año. ¿Al año? 2 veces al año. Un arroz así todo aguado y con pellejitos. Pero eso era lo que regalaba el carnicero a las monjas, porque ellas limosneaban con el alimento, los desechos. Sí. Bueno, entonces, este es el grupo de las rebeldes. ¿Dónde estás? ¿Dónde soy? Ah, sí, porque yo gocé estando con el grupo, nos uníamos, decíamos, bueno, una manera de remediar el hambre, hagamos actividades para que compremos la estufa. No era la estufa el problema. Compramos la gran estufona de una actividad que hicimos como estilo kermés. Entonces, hicimos la actividad, compramos la estufa, siguió igual. Siguió igual, no nos alimentaron bien. El problema no era la estufa. El problema es que no querían alimentarnos bien. Ese fue el problema. ¿Cómo? Sí, y por eso el título de alimentos en mi libro dice, y las indias aguantaron, algo dice, hambre. ¿Por qué? Porque sí aguantan, es que ellas aguantan con todo. Elma, y en esta época era como el ascenso del conflicto armado, también eso exactamente tenía una influencia también, sí, ¿no? Cuando nosotras empezamos a estudiar, llegaban algunos docentes, y hay un docente mestizo de Antigua, dijo, vamos a hacer teatro, y nos metimos a hacer teatro, y ganamos el premio. Nunca vimos el premio porque el profesor se lo llevó. Y luego los boletines del EGP, había alguien que los surtía dentro del grupo y de repente en el internado aparecía el boletín del EGP. Entonces, a leer, el ejército guerrillero de los pobres. Entonces nos llegaba. Y luego, también en esa época, después del terremoto, hubo una efervescencia de organización. Entonces, todo, digamos, en Comalapa, de donde yo soy,
todos organizados como tejedoras, organizadas como cooperativas y organizados como estudiantes indígenas. Entonces teníamos que hablar de qué estaba pasando, y luego la masacre de Panzós, y luego a este grupo, a otros dos grupos anteriores, pero nuestro grupo hicimos nuestra práctica docente, que le llaman, en las comunidades. Y a mí me tocó estar en una comunidad así muy alejado de la ciudad, y allá nos decían, tienen que dar formación política. Pero ¿cómo íbamos a dar la formación política si no nos daban formación política? Entonces lo que hicimos fue que habían ya estudiantes indígenas en la Universidad de San Carlos, y les decíamos, por favor ayúdennos porque tenemos que dar formación política. Entonces ya llegaba la gente, ya llegaban profesionales, hombres indígenas, no egresados, sino estudiantes de la San Carlos, a dar los temas. Por ejemplo, el tema de Panzós, que en el Socorro nunca hablaron sobre la masacre de Panzós, pero ya en los pueblos, ya. Y luego venían la gente de la cooperativa, decía, miren, esto está pasando aquí, el hambre está fuerte, la situación está difícil, la pobreza está fuerte. Total es que hubo un crecimiento de la formación política con la gente. Y nunca nos imaginábamos lo que venía después. Recuerdo que un hombre ladino nos visitó, vestido de negro y cargaba moto. Y ya era, como le decíamos nosotros, ya era oreja en aquella época. Nos visitó. Pero nosotros no teníamos la dimensión de lo que se estaba preparando. De los masacres. Exacto. Y donde nosotros, mi equipito, que fue Hacienda María fue arrasada. Llego yo después, ¿y dónde están los señores que yo conocí? No están los señores, porque fue parte de... Exacto. ¿Y las monjas dejaban entrar a esta gente de la USAC, los estudiantes? Nunca se dieron cuenta porque nos dejaban. Ahí nos dejaban. Enhorabuena. No eran el internado, sino ya no era ni el internado. Fue en la comunidad que... Exactamente, sí. Y luego nosotros en esa etapa... que decían que dieran formación política, eso se lo decían la gente de las organizaciones militares, no las monjas, ¿no? ¿Por qué les decían que dieran? La gente quería. Queremos estos temas. Estas son nuestras necesidades. ¿Y dónde? Teníamos 17, 18 años. ¿Y ahora dónde? Pero si no teníamos formación. Las monjas nada. Sí. Entonces tuvimos que ser como muy creativas para ver qué podíamos dar. Pero crecimos juntas, en muchos temas políticos. Sí. Y el Instituto Santiago, sí, es que... Bueno, Monseñor Rosell fundó dos institutos, para mujeres indígenas y el de varones. Entonces, es otra... El control de los cuerpos fue más para nosotras que para los varones. De encontrarnos. Bueno, yo creo, de lo que sé y de lo que hemos platicado con ellos, las primeras generaciones también fueron como muy controlados. Entonces, muy controlados, bien limpiecitos. El baño aquí era terrible, el agua fría,
y nosotros que veníamos de familia en donde habíamos utilizado el temazcal, el tuf, otra manera de hacer ese baño. Y luego a meternos en las duchas, nos prohibían bañarnos juntas, pero yo era feliz metiéndome con las... Te puedo entrar contigo porque ya es tarde, claro, y a hablar. No había... ¿Qué les decía yo? Pues en mi cabeza no cabía el morbo, para nada, porque teníamos que bañarnos, era una obligación, porque el hecho de... Ay, sí, el bendito camisón, teníamos que esconder el cuerpo y los camisones largos y el frío que nos provocaba, ¿verdad? Entonces, bueno, pero hay muchas cosas que decir y en el libro cuento todos esos detalles. ¿Qué pasaba con los hombres? No les digo todo para que... Entonces yo ya voy a enviar, tengo libros. Con los hombres, las primeras generaciones fue demasiado control. Luego llegan los hermanos de La Salle. Y los hermanos de La Salle ya siempre con la cuestión del cristianismo, pero había una manera de estar como más contentos. Y luego el papel que jugó el hermano Óscar Asmitia fue un papel así de que él se metió, utilizó una pedagogía muy distinta y luego por ser joven inyectó, se contagió con ellos. Entonces habían clases y si había juegos de fútbol, a jugar fútbol con ellos. Entonces había una relación, por ejemplo, con nosotros, las monjas casi nunca jugaron, no jugaban, pero allá sí. Entonces, y entendimos eso, y el mismo hermano Óscar dice, es que miren, ¿quién controla a las monjas? Pues el obispo, tienen que obedecer al obispo. ¿Quién nos controla a nosotros? Nosotros somos más libres. Cuando yo tengo que decir, salgo de la comunidad, solo dejo pegado el papel, salgo, fui a tal lugar, me voy, yo regreso. O sea, esa manera de sentirse más libre como hombres facilitó de alguna manera a la mayoría ser más libres como hombres, pero nosotras no, porque de las monjas casi nadie salía. No podían hacer ni siquiera trabajo comunitario, no había, creo que le llaman ellos la pastoral, no sé qué, o ser trabajo pastoral, no sé, no entiendo. Pero no salían, siempre muy juntitas, muy de rezar. A nosotros nos sometieron el rezo en la mañana y luego a las 12 sonaba la campana y luego cada quien paraba en su lugar. Ave María Purísima, ay, sin pecado concebida. María Santísima. Sí, a rezar. A mí me decían el anticristo, Y luego el rosario, rezar el rosario todos los días con las 10 letanías, ¿es verdad? Bueno, ya se me olvidó. Y cuando ya salimos del socorro dijimos, no, 365 días fuimos a misa, rezamos, ya, cumplimos con lo que Dios quería y ahora vamos a hacer lo que se nos da la gana. Sí, ya. Pero lo interesante, cuando Morna decía, cuando a nosotros nos ayudó mucho el contexto político en ese momento. Entonces, mientras nosotros estábamos formándonos políticamente, la situación, ya había muchos grupos político-militares, la guerrilla ya estaba en las comunidades, entonces se hablaba de que iba a haber una revolución. Entonces, en nuestras comunidades podíamos hablar de esos temas, porque todos estábamos organizados y además la iglesia, no en todas las comunidades, se hablaba de la teología de la liberación. Entonces estábamos conectados con la teología de la liberación y nos encontrábamos... Las monjas del internado no tenían ningún diálogo. Nada. Y en el Instituto de Santiago el ejército dio el apodo de semillero de la guerrilla. Exacto. Entonces cuando estábamos en vacaciones formábamos nuestro grupo, venían los del Instituto Santiago y nosotras, bueno, yo toco mandolina, tú tocas guitarra y vamos a cantar, y estaba la misa, no sé si ya estaba la misa campesina, creo que ya estaba en aquella época,
cantar y hacer alegre la misa, pero no solo era la misa, sino teníamos que alfabetizar, íbamos a las comunidades a alfabetizar. Y luego ya empezó a venir, vino ¿cómo se llama? La persecución primero, desaparecidos, y luego viene ya la masacre. En mi grupo nos persiguieron, pero nadie murió del grupo. Pero anterior al grupo y que pertenecía a la juventud indígena como a la PENSE, sí asesinaron a una compañera egresada del sur. Pero la memoria histórica de las internas, las monjas no les ha interesado. En el Santiago sí, entonces uno va al instituto, dice mártires del Instituto Indígena Santiago. Están las fotos, pero en el Socorro, nadie, murieron. Sí, pero sí murieron varios. Bueno, con esto termino. Muchas gracias.